dialogamos y saludamos al ingeniero Santiago Zapac. Estamos en la empresa Ámbar, compañía minera, realizando la nota. Bueno, Santiago, permitime tutearte, pero un gran halago y un placer poder dialogar luego de varios años, pero qué mejor oportunidad de este reencuentro. Sí, ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Bien, muy contento, Daniel, gracias por la visita. Y pasa el tiempo, parece mentira cómo se nos va el tiempo. Claro, pasa muy rápido. Y bueno, vos siempre, por supuesto, atento a tu empresa, dándote una vueltita por Zapala. Y bueno, estamos promediando el mes de agosto, en un invierno que ha sido dentro de todo cálido, que no castigó tanto como el año pasado. Y también es un gusto ver a tu empresa en plena producción, ¿no? ¿Cómo está este momento? Peleándola, la empresa Ámbar cumplió 40 años de trabajo ininterrumpido en Zapala, lo que no es poca cosa. Como siempre decimos, han pasado presidentes, ministros de Economía, gobernadores y qué sé yo, y bueno, y acá la seguimos peleando. Segunda generación ya, pues vos sabés que la empresa la fundó mi papá. Claro. Pero bueno, acá estamos continuando y con muchos compañeros de trabajo de la empresa que también son segunda generación, porque luego de 40 años ya hay gente que se ha jubilado y bueno, y ha venido una nueva camada. Y lo tomamos como un gran desafío con muchísima vocación, porque nosotros nos debemos a la producción, al trabajo. Eso fue lo que aprendí de don Elías, del Nuno, y que humildemente nosotros tratamos de continuar. Claro. Bueno, tomaste el legado, el timón de Nuno, de tu padre, ya hace muchísimos años, porque recién hablábamos fuera del micrófono que te fuiste involucrando de muy jovencito, ¿no es cierto? Sí, esta empresa, yo me acuerdo de haber venido acá, que no había nada, y cuando tenía 15 años, 14, 15 años, lo acompañaba al Nuno, me decía, vamos a ver la obra, y yo lo acompañaba, nos veníamos juntos, y se paraba acá en el medio de este terreno, y veíamos cómo se iba levantando todo esto. Claro. Desafío enorme, vos imaginate que acá no había nada, y esto se hizo, que costó muchísimo, fueron años, y bueno, y vos decís, una fábrica en Zapala, y lo más lindo es que pasaron 40 años y estamos vigentes, estamos peleándola. Por supuesto. Pasamos, como vos decís, un 2020 con todo tipo de complicaciones, pero bueno, de una forma u otra, trabajando en equipo, hay sectores, por ejemplo, del gobierno nacional que han ayudado mucho, se ha sostenido mucho a la pyme, a la empresa familiar y más el trabajo de los compañeros, así que hemos podido salir adelante. Santiago, es válido resaltar, y esto no lo digo por quedar bien bajo ningún punto de vista, porque sabemos que es así, que Ámbar, la empresa, otorga trabajo, mano de obra a los zapalinos, la posibilidad de desarrollarse familiarmente. Vos me decís que van de generación en generación, y debe ser la empresa que más trabajo precisamente ofrece. El sector privado hoy debe ser la principal empresa, porque puestos directos son más de 100 puestos directos, pero me cruzo con innumerable cantidad de amigos acá todos los días, que vienen proveedores, que vienen choferes, que vienen camiones, que van al Valle, que van a Chile, que van a Bariloche, clientes, corralones, gente de muchos años que trabajamos juntos. Entonces es una comunidad muy importante, porque nuestra minería, que es la fabricación de cal y cal agrícola, es algo básico que después se multiplica en otros rubros, ¿no es cierto? Entonces es un movimiento muy importante, y si bien lo económico tiene una evolución a lo largo de los años, que parte de eso se reinvierte, que mucho de eso va en sueldos, salarios, quincenas, y puede haber una rentabilidad que es acotada, en la industria es acotada, es un porcentaje chico,
Pero lo más reconfortante es eso que vos resaltás, Daniel, que uno ve que hay gente que ha hecho su vida genuinamente con un trabajo, con un oficio en la producción. Que eso es la principal enseñanza que me quedó del Nuno y de don Elías, que es nunca bajar los brazos y siempre pelear por la producción. Y toda esta gente que se ha sumado, ellos vos lo ves que están muy contentos porque están en un trabajo que es sensible, que uno lo ve, que lo palpa, que es estar en un trabajo productivo. Claro, inclusive es válido mencionarlo, personal, muchachos de Zapala que han cumplido los años de trabajo, se han jubilado y también siguen ligados a la empresa, ¿no? Hay gente que me acompaña, que me ayuda, que son de muchísima confianza, que si bien no hacen tareas permanentes, seguimos ligados porque me ayudan o en la logística o en, qué sé yo, manejar otras cuestiones de la empresa, como puede ser un transporte, una compra, o qué sé yo, pero hay mucha gente que su vida está acá y que de una forma u otra seguimos ligados, Claro. ¿no es cierto? Santiago, y bueno, y llegó en el 2020 la pandemia, aislamiento, restricciones, la desesperanza para todos, el miedo, el temor, Así es. las complicaciones en el caso de ustedes como empresa también, el vínculo, la relación con el vecino país de Chile. Así es. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Cómo ideaste? Mira, esto es una prueba de fe y de fortaleza, ¿no es cierto? La gente tiene que volver digamos, a los valores fundamentales, que es la familia, que es el trabajo, que es Dios, que no hay que perder el horizonte, no hay que bajar los brazos. En los momentos difíciles es donde se ve un poco el temple que tiene la persona y por ahí lo principal que me tocó a mí es darle esperanza a la gente, darle tranquilidad, decir que es un mal momento, estamos parados, no podemos trabajar, estamos tapados por la nieve porque fue un invierno brutal. Claro. Pero no tenemos que perder la calma, no nos desesperemos, porque si nos desesperamos va a ser mucho más difícil. Y después, buscando el equilibrio, de decir de que las autoridades pudieran comprender de que si generamos desocupación y cerramos empresas y paramos la producción, tampoco se soluciona. El gobierno nacional comenzó con una cuarentena absoluta, que no servía porque era excesiva, entonces después empezó a hacer más por zonas y empezó a dosificarlo, bueno, y se fue saliendo, pero para el país la caída de producción del año pasado fue enorme, y al caer la producción cae la recaudación, entonces no hay ingresos de impuestos, no se pueden pagar las obligaciones del Estado, eso trajo una gran emisión. Y esa gran emisión ahora se está traduciendo en una inflación muy grande que erosiona el ingreso de las familias. ¿Cómo se sale de esto? A la inversa. Más producción de bienes, de servicios. Entonces ese movimiento económico mejora los ingresos en impuestos del gobierno. Entonces el gobierno, al no tener que emitir, vemos entonces que el valor de la moneda se va a sostener. Eso es lo que yo siempre digo y cada oportunidad que tengo lo digo, que hay que defender muchísimo el trabajo privado y la producción, porque eso es lo que sostiene todo lo demás. Claro, ¿no? Se entiende perfectamente. ¿Dividís o repartís tus tiempos, tengo entendido, entre Buenos Aires y Zapala, ¿no es cierto? Vendrás una vez por mes, depende de las circunstancias. Yo soy un zapalino muy agradecido de Zapala, me tocó irme muy joven a los 18 años a estudiar a Buenos Aires, estudié ingeniería civil, entramos 200 en primer año de ingeniería civil, en segundo año habíamos quedado 30 y yo pude seguir gracias a la excelente base que me habían dado acá en el estudio en la ENEP de Zapala. Yo me recibí en el año 83 y eso me sirvió para poder continuar con mi carrera y después seguir
me encontré un lugar fuera de Zapala, pero nunca dejé de venir a Zapala. Entonces seguí buscando oportunidades, trabajo, viajando. No, yo agradezco a la vida todas las oportunidades que me dio, que hubo mucho sacrificio en el medio, pero al final te devuelve muchísimo la vida. Y yo agradezco todo eso, pero nunca corté mi vínculo con Zapala. Hay gente que dice, bueno, yo me voy de Zapala y no quiero volver más. No, a mí me pasa al revés. Así que por eso soy muy agradecido y tengo mi familia, que por mis hijos los tengo allá. A mí me fue muy duro irme a estudiar. Yo a los 18 años, a partir de los 18 años estuve prácticamente solo. Tuve que armarme una nueva vida con otros amigos, con otra gente, en otro ambiente. Bueno, yo por eso tomé la opción de que mis hijos, cuando eligieran estudiar, estuvieran conmigo. Y por eso hoy están en otro lugar, pero vienen y les encanta. Y seguramente alguno vendrá también conmigo acá a Zapala. Qué interesante lo que planteas. No, yo tenía en mente consultarte si el haber estado involucrado en la empresa desde muy pequeño junto a tu padre, desde muy joven, con el correr de los años te diste cuenta que dejaste varias cosas de lado, no digo las amistades, ¿no es cierto?, pero cediste terreno en algunos aspectos precisamente para estar al frente de la empresa, ¿no? Siempre elegir es renunciar a algo. Si vos elegís estudiar esto, ir a tal lugar, trabajar de tal cosa, implica que renuncias a un montón de otras cosas. Pero don Elías siempre lo decía, serás lo que debas ser o no serás nadie, te decía. Entonces, muchas veces te vienen esos desafíos que en vos está tomarlos o dejarlos pasar. Y yo por lo menos los desafíos que me vinieron no le saqué el cuerpo a ninguno y en casi todos más o menos la pude pelear. No elegí tanto por lo que me gustaba o por lo fácil. Generalmente me tocaban las cosas más difíciles, ¿viste? Pero ahí, o sea, si a vos te toca hacer los goles, bueno, qué grande Messi hizo los goles. Pero por ahí vos sos arquero y con atajar un penal que atajaste saliste campeón, ¿me entendés? Entonces hay veces que a mí me tocó más de hacer de arquero, decir, mirá, está muy difícil, estamos en los penales, aunque sea hay que tratar de atajar un penal. Y bueno, a mí me tocó ir por ese lado, y no por lo que me gustaba, por lo lindo, por lo fácil, pero el desafío también te da sus satisfacciones. Claro. No, seguramente. No, muy interesante lo que planteas. Santiago, y el regresar a Zapala, ¿qué sentimientos afloran en tu mente, en tu corazón? O estando lejano, compañeros de estudios, Mira, la infancia, me encuentro con la familia, con amigos, como es el caso tuyo, muchos compañeros de trabajo, muchos amigos de la vida. Me saluda cualquier cantidad de gente, hola Santiago, ¿cómo andás? O sea, por ahí estás todo tapado con el barbijo, me dice, claro, yo mido 2 metros, ¿viste? Entonces enseguida, pero esa sensación de comunidad no tiene precio, claro. Porque yo cuando me fui a Buenos Aires a estudiar, que era un jovencito de 18 años, siempre lo digo, porque yo veo a mis hijos que tienen esa edad, digo, pero son unos nenes, ¿viste? Y yo cuando fui a estudiar era un nene. Eso era lo que más extrañaba, que por ahí vos acá salías a la calle, te parás en una esquina a charlar con un amigo, cuando nos podemos juntar a conversar, como estamos conversando con vos ahora. Bueno, ese tipo de cosas es lo que uno más extraña y es lo que más uno valora cuando vuelve para acá, ¿no? Y después, bueno, el desafío de construir siempre un Zapala mejor, claro. De decir, estemos comprometidos. No, a ver, yo veo muchas veces, ¿qué me pueden dar a mí? A ver, ¿qué me da? ¿Qué me da la provincia? ¿Qué me da Zapala? ¿Qué me da el gobierno? Y yo trato de hacer a la inversa, ¿cómo podemos devolverle a Zapala, a la provincia, cómo podemos participar y generar un círculo virtuoso para que, ayudándonos entre todos, podamos estar mejor? Se entiende perfectamente.
Santiago, y en esto de qué podemos darle a Zapala, nunca te lo consulté, ¿tuviste propuestas o te interesó en algún momento involucrarte en política? Mira, el tema de la política es algo que siempre estuvo latente, como estuvo en el caso del Nuno. Claro. De don Elías ni hablemos porque es una figura que tiene que estar en los libros de historia de Neuquén, porque él construyó el sistema económico de Neuquén, donde Neuquén maneja hoy sus propios recursos, lo pensó él, ¿viste? Pero te encontrás con muchos desafíos y por ahí vos vas viendo que la vida te va llevando por determinados caminos que te obligan a hacer un esfuerzo enorme, ¿no es cierto? Proyectos, de construir cosas, no solamente en la minería, en la parte agropecuaria, en la parte turística, en la parte inmobiliaria, estamos haciendo un loteo. Entonces, yo lo que sí veo es que a determinada edad a vos te cuesta cambiar de lo que vos venías haciendo, claro, y de cómo fue tu vida. Entonces, yo me formé en la lucha, en la pelea, en el trabajo, en siempre estar haciendo cosas, y hoy a los 56 años decís, no, tenés que cambiar diametralmente el rumbo y tenés que ir para otro lado. Y es bravo, porque uno ya toma un ritmo y uno acompañado o hablo con amigos o familiares que están en la política, y es una actividad que es muy difícil, porque hay que respetarla, de que no es sencilla, pero tiene otros tiempos, otra forma de manejarse, te requiere muchísimo tiempo, tenés que dejar muchas de las cosas que estás haciendo. Pero bueno, si fuera para ayudar a mi ciudad o a mi provincia, uno está disponible, y sobre todo para defender los valores que a mí me enseñaron Amado, Felipe y Elías, claro, ¿cierto? Que yo siempre, eso fue una gran enseñanza, porque yo me crié al lado de ellos. No, seguramente. Yo desde que nací, yo nací en el año 65 y me fui a estudiar a Buenos Aires en el año 84. Fue una época de oro donde yo pude ver cómo esa gente levantó la provincia, y lo pude ver al lado de ellos, porque me crié al lado de ellos. Entonces, la vocación de servicio, cómo proyectaban a futuro, cómo pensaban en las futuras generaciones, la austeridad con la que manejaban el gobierno, las obras que se hicieron. Bueno, todo eso a mí me impactó muchísimo, y yo cada oportunidad que tengo trato de resaltarlo, y si hay que salir a defender eso, vamos a salir a defender. Está bueno que lo digas. Mencionaste en el transcurso de la charla varias veces a Elías, ¿no es cierto? Tenés un concepto, lo destacás en forma permanente, te dejó, sí, también un legado importante. Pasa que mi abuelo siempre me decía, mire nieto, usted es mi nieto mayor, y me hablaba y me decía. Entonces, él me enseñó muchísimo, ¿me entendés? Y yo pude estar mucho tiempo con él. Y yo tenía muy buena relación con Canán, con mi bisabuelo, porque yo me iba a jugar al ajedrez con él. Entonces, cada vez que pasaba por la casa que estaba en Avellaneda, ¿qué dice abuelo? ¿Cómo anda? Ah, pase nieto, vamos a jugar al ajedrez. Y poníamos las fichas ahí, y como él tenía 95 años y yo tenía 16, no teníamos mucho tema para hablar. Además él hablaba árabe y yo, él estaba un poco sordo, pobre, pero por ahí estábamos 2 horas jugando al ajedrez y nos moríamos de risa, ¿viste? Entonces, la verdad que era algo muy lindo. Y mi abuelo Elías se mataba de risa porque se sentaba a mirar cómo jugábamos nosotros dos, ¿viste? Porque yo jugaba con Canán, que jugábamos más o menos parejo, ¿viste? Entonces, yo pude estar muy cerca de esa parte de mi familia, cuando en realidad los que estábamos acá éramos nosotros, y el resto de la familia estaban en Neuquén, en Cutralcó, en Buenos Aires. Entonces, hay una parte de la historia que la pude ver en
primera persona, que fue muy linda. Y don Elías era un maestro en todo lo que hacía, porque era una persona, un iluminado que sabía lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer, y además lo hizo, ¿entendés? Sí, él levantó la provincia, fundó el MPN con otra gente, porque no fue él solo, pero tuvo la capacidad de armar ese equipo, ese grupo de personas que levantaron la provincia, que era una provincia muy postergada, que éramos los Kelpers de la Argentina, y llegó a ser la provincia más progresista y a tener los mejores índices de educación, de salud, de mortalidad infantil, de pobreza, y lo lograron de la nada, junto con Felipe, con Amado y con un montón de gente. Pero él era el que pensaba, pero además él veía a dónde había que ir y cómo había que ir. Él sabía que se podía lograr, pero además lo logró. Entonces, una persona increíble, ¿cierto? Bueno, interesantes conceptos, Santiago. No es la intención sacarte mucho tiempo, favor, teniendo en cuenta tu intensa agenda de trabajo. Dejo para lo último un tema por demás de interesante y que eso motivó también el motivo de este encuentro o reencuentro. Has publicado tu segundo libro, que bueno, sos un gran analista del país, debes tener un poder de síntesis y lo fuiste plasmando. ¿Podemos mostrar la tapa del libro? Con todo gusto. Se llama Argentina, levántate y anda. Esta parte es la historia contemporánea, arranca desde la Primera Guerra aproximadamente y llega hasta nuestros días, ¿no? Hablo hasta del gobierno de Alberto Fernández. Y se ve de todo, porque la Argentina de la Primera Guerra era un país progresista, donde no había pobreza, que estaba en los primeros lugares en el concierto del mundo, donde tenía un gran respeto, un gran prestigio internacional. Hubo una gran transición de salir de un modelo donde era una democracia mentirosa, pero pudimos ir a la transición al voto universal, a que hubiera voto secreto, que no hubiera más fraude. Viene Irigoyen y Alvear, vienen los radicales, y somos potencia mundial de socios con los ingleses. Vos decís, pero qué locura, ¿no? Me dice, no, pero los ingleses esto, los radicales lo otro. Sí, muchachos, pero éramos potencia mundial, teníamos el quinto PBI por habitante del mundo. Estábamos adelante de Australia, adelante de Canadá, de Nueva Zelanda, países que hoy los miramos como diciendo son inalcanzables. Entonces hay que hacer una autocrítica y hay que ponerse a estudiar qué nos pasó, ¿no? Después, bueno, viene Irigoyen, lo agarra la depresión del 30, viene el primer golpe militar de Uriburu, que es el primer gran traspié, porque ya empezamos a vulnerar la estabilidad política, ¿no? Y ahí empiezan los problemas. Bueno, y habla de todo eso, habla de Perón. A mí me sorprendían algunos dichos. ¿Qué querés? Mirá cómo estamos, con el peronismo gobernando hace 75, 80 años. Y vos te ponés a mirar y no es así, porque a Perón lo sacan en el 55, vuelven en el 72 y está un año y falleció. Entonces hay mucha mentira, mucha desinformación, mucho odio, porque la Argentina en su corazón parece que fuera peronista, porque el peronismo siempre vuelve, lo quieren sacar pero vuelve, y hay una oposición que parece que dijera, ¿no? que decir, y si la Argentina es peronista hay que destruirla, y esos grupos cívicos se juntan con los militares y terminan de destrozar el sistema democrático. Felipe fue 5 veces gobernador y las primeras 3 o 4 veces
ganaba las elecciones y se tenía que ir a la casa, y después volvía a ganar las elecciones y se tenía que ir a la casa. Y no había reelección y Felipe gobierna continuadamente 4 veces porque le interrumpen el mandato constitucional. Entonces, bueno, hago un poco una reflexión de todo eso, de que no nos dimos cuenta de que sin estabilidad política es imposible tener éxito económico. Esa es la principal conclusión que uno saca. Y la segunda conclusión que uno saca es que ¿qué hubiera pasado si a Perón lo hubiéramos dejado terminar su periodo constitucional? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos dejado a Frondizi, que fue un gran presidente? ¿O qué hubiera pasado si lo hubiéramos dejado a Elía? Pero todos fueron derrocados y proscriptos, ¿no es cierto? Entonces, muy difícil que un país pueda progresar y pueda tener éxito si no tiene una conducción política y una crítica a la oposición al peronismo, porque parece que acá o sos peronista o sos antiperonista y no sirve, ¿entendés? Entonces, una gran crítica porque se juntan los comunistas con los liberales, con los conservadores, para ver si juntos podemos derrotar al peronismo. Y eso no sirve. Hace falta una oposición en serio. Santiago, ¿y cuánto tiempo o cuántos años te llevó plasmarlo? La historia política y la economía política siempre me gustó. Yo de muy chico leía, debatía, escuchaba las reuniones familiares. Pero lo que hice en este libro fue empezar a poner nombres y fechas. Pasó esto, con este presidente pasó lo otro, lo derrocó ganó las elecciones este otro. Y empezar a ver de cómo a veces hubo decisiones que fueron sumamente equivocadas, claro. ¿Cierto? De tratar de explicar un poquito, porque acá es muy fácil, ¿no? Porque la culpa fue de Perón. Pero bueno, pará, explícamelo, ¿viste? Entonces, acá no, acá en este libro uno trata de ver lo bueno y lo malo de cada periodo político, los aciertos y los desaciertos, sin extendernos, pero por ejemplo, hablo del 2001, la gran crisis del 2001, en la situación que le toca asumir a Duhalde, de cómo Néstor Kirchner después gana las elecciones y trata de continuar con el plan de Duhalde, y hacer hay cosas que te sorprenden. Vos te encontrás que con De la Rúa había gran cantidad de ministros que luego aparecen con Macri y que terminan más o menos igual, que el final de Macri se asimila mucho al final de la Rúa, y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Entonces empezás a atar cabos que sirve para hacer autocrítica. Ojalá podamos aprender de nuestros errores y hacer un país en serio. Qué bien, qué bien. Santiago, ¿y el primero de los libros? Primero de los libros... ¿En qué año lo publicaste? Llega hasta el golpe del 55 y básicamente, como me dice un amigo que sabe mucho de historia, vos hiciste San Martín, Rosas, Perón, me dice. Es como peón cuatro rey de la apertura clásica del peronismo. Pero lo hice por una cuestión también de poner luz en un periodo que está muy vapuleado y del que se sabe muy poco. Claro. Porque dicen, no, Perón que era golpista. Pero Perón ganó 3 elecciones, ¿me entendés? Y nunca estuvo al frente de un golpe militar. Entonces, por eso, en un momento que le tocó asumir al presidente Fernández, con grandes dificultades, donde uno podía ver que apostaban al fracaso del gobierno del presidente Fernández, mucha gente, como diciendo que caiga el gobierno, muchachos, terminemos un poco con eso, que se vaya al peronismo, sí, pero lo votó la gente. Entonces, bueno, un poquito tratando de poner luz en todo esto, escribí ese primer libro. Y después un amigo, que es Hugo Ferrari, que vos lo conocés,
Me dice, pero llegaste hasta el 55 y nada más. Digo, bueno, vamos a hacer la segunda parte, Hugo, y bueno, y la segunda parte está acá, ¿no es cierto? Santiago, y para ir finalizando, te pido un concepto, una consulta también como ciudadano. ¿Hay esperanza para los argentinos? ¿Está todo tan difícil? Mirá, Daniel, yo te voy a decir algo. Los países, primero, para poder levantarse, tienen que pasar momentos de dificultad. La dificultad te fortalece. La Argentina tuvo tiempos prolongados de muchísima bonanza. Eso nos debilitó en otros aspectos. Porque pensamos que la vida era fácil y que todo era muy fácil y que nos podíamos tomar ciertas libertades sin que pasara nada. Pero estamos viendo los resultados que no han sido buenos. Entonces, hemos tenido años de dificultad, décadas de dificultad, no sé cuánto más faltará, pero es como los 40 años en el desierto, ¿no es cierto?, que le tocó pasar a Moisés en su minuto. Nosotros precisamos la dificultad, en última instancia nos va a fortalecer. Y cuando dejemos de lado las cosas triviales y las divisiones y las grietas y las peleas sin sentido y nos pongamos a hacer un país en serio, vamos a salir. Es lo que le pasó a Japón, es lo que le pasó a Alemania, es lo que le pasó a Italia. Son países que tuvieron momentos de gran dificultad, que parecía que no iban a salir nunca, pero de la dificultad el hombre saca la fortaleza. Y yo lo que espero es ver el momento y que los argentinos digamos, bueno, listo, ahora es el momento nuestro, vamos a salir adelante. Pero eso depende de nosotros. Santiago, gracias por estos minutos. La verdad que una sabiduría muy, muy interesante para poder divulgarla, ¿no es cierto? Lo mejor para vos, para la empresa, para tu familia también. Gracias, Daniel. Un fuerte abrazo, una alegría verte y un gran saludo a toda la gente de Zapala, que los quiero mucho.